Shabbat Shalom, comunidad, buenos días. Es una alegría poder estar en este tiempo de Shabbat como congregación. Bienvenidas las personas que nos acompañan por primera vez o están empezando a venir a la comunidad. Siéntanse bienvenidos, que el Eterno bendiga esta disposición que hemos tenido para estar el día de hoy reunidos, congregados. Dentro de la fecha, dentro del calendario hebreo y la fecha secular, siempre es la idea de mencionarla al inicio con el propósito de ubicarnos un poco en tiempo, en espacio. También esto ha sido una gran ayuda para todas las grabaciones y para todos los ejercicios que se hacen luego de recopilar todo este material. Siempre procuro escuchar las grabaciones de las porciones anteriores que haya sobre la porción que se está estudiando, y cuando uno ve la fecha o sabe la fecha en la que está, uno entiende un poco el contexto de lo que se habla, porque a veces citamos o nos enfocamos dentro del desarrollo de lo que se habla en circunstancias muy particulares del momento, en vivencias, y generalmente los temas están conectados con la experiencia de lo que está sucediendo en el acontecer del momento histórico. Y esto es algo importante para tenerlo en cuenta en relación con el día en el que nos encontramos, con el tiempo que estamos viviendo. Hoy es 26 de marzo en el calendario secular, 26 de marzo del 2016. 26 de marzo del 2016. Yo tenía una compañera de estudio que cuando yo decía en el calendario secular se incomodaba, no le gustaba. Ella decía, ¿pero por qué dice eso? Es el calendario. Y yo le decía, es el calendario, pero es el calendario secular. ¿Qué es secular? Empieza uno a darse cuenta de pronto de los términos que utilizamos, y secular a uno lo asume como algo que no es sagrado. Dentro del contexto probablemente sí, en su etimología del latín, y hace referencia a palabras que no están conectadas dentro del contexto sagrado, sino el secular. El secular es como lo cotidiano, y le incomodaba. Yo le decía, ¿pero por qué te incomodas? Si es la verdad, ese no es el calendario bíblico, ese no es el calendario. Y surgía la disputa, ¿no? Y sobre todo porque ella era de otra corriente religiosa, una gran amiga que miraba entonces las fechas conforme a su esquema y su calendario, que es el que estamos viviendo. Hoy fue una delicia poder desplazarse en la ciudad de Bogotá. No sé si usted lo sintió de la misma manera, porque dentro del contexto en el que nos encontramos a nivel secular, estamos dentro de una semana que la llaman como una semana mayor o Semana Santa, o como lo ve la gran mayor parte del pueblo colombiano, vacaciones. Que de hecho hasta en las redes sociales molestaban con el tema de jefe, él es ateo, póngalo a trabajar esta semana, y molestando con el tema de que el que no, sí, practica, el que no, ¿para qué quiere el día festivo si usted no guarda esto? Entonces está en alusión un poco al por qué se dan esos días como festivos, por qué estamos dentro de este tiempo, que en este año en particular, 2016, no coincidió la celebración de la Pascua cristiana en relación a la cercanía que muchas veces tiene con la Pascua hebrea, con la Pascua bíblica. Y ahí es en donde nos damos cuenta que el calendario tiene una importancia increíble dentro del contexto bíblico. Saber en qué tiempo estamos, en qué fecha estamos, por qué estamos en ese mes o por qué no estamos celebrando, porque ese también ha sido alguna duda que he visto en algunos hermanos que me han preguntado y me han dicho, Dudu, ¿por qué algunos dicen que están celebrando Pesaj ahorita? Celebraron el ser de Pesaj el jueves por la noche, en fin. Entonces la respuesta es sencilla, porque quieren llevar la contraria, la corriente, no quieren estar en unidad. Hay personas que no respetan o aceptan la institucionalidad que hay dentro del calendario hebreo, y hoy parte del tema tiene algo que ver con eso, y es el aspecto de la unidad, y es el aspecto de lo establecido.
que aún en ocasiones, miren, aún en ocasiones, aunque el propósito no sea santo, si hay unidad, hay respaldo y hay bendiciones. Así el propósito no sea santo. De hecho, el Señor no castigó en Babel con destrucción, sino simplemente con confusión de idiomas, porque aunque el propósito no era santo, estaban en unidad. Estaban en unidad. Dentro del contexto, entonces, para abordar un poquito rápidamente por qué estamos hoy en la parashá que estamos y demás, y qué es parashá, y sobre todo los términos que de repente, si usted está empezando a venir y dice, no, yo estoy aquí en un curso intensivo de hebreo y ya no quedo gringo, sino quedo es hebreo, y está difícil a veces el captar toda la idea porque hay palabras que de pronto no conocemos. Esto es bonito reforzarlo y aclararlo, y sobre todo en la medida en que somos conscientes que cada vez de repente hay más personas que nos acompañan, que están como invitados, que están empezando a estudiar las raíces hebreas, a asistir a Shabbat a una parashá, o sea, ya empieza una cantidad de terminología y uno dice, ¿eso qué es? Bueno, hace parte de el idioma original en el que fue escrito la Biblia, hace parte del contexto, en donde si yo simplemente traduzco estas palabras, pierdo mucha riqueza, se pierde muchísima riqueza. Y nos vamos también acostumbrando al hebreo, a la Lashon HaKodesh, nos vamos acostumbrando también a que así como hubo un momento en donde el Señor dividió las lenguas y las confundió, según los profetas, va a haber un momento en donde volverá a unificar, y habrá pureza de labios para todas las naciones, e invocarán mi santo nombre. ¿Y en qué idioma está el santo nombre del Señor? Ahí sí, yo les digo, lo único es que estamos tomándole un poquito de ventaja a los que después van a tener que estar en el curso de hebreo en el cielo, o acá en la tierra cuando el Señor establezca, y uno va a decir, no, yo ya, ese me lo homologan. Entonces, es algo interesantísimo cuando nos abrimos al contexto de aprender desde la lengua sagrada. ¿Por qué no alegaba usted cuando en medicina tenía que estudiar libros en inglés, en otros idiomas que difícilmente los traducen dentro del contexto teológico? A mí me correspondía leer libros que venían con difíciles traducciones del alemán, y los profesores decían, lo mejor es leerlos directamente del alemán. Y me decía, vaya, vamos a intentar entonces ver qué se hace, pero pasó para los que estudiaban en alguna época determinadas carreras, el ideal era estudiar los textos desde sus libros originales sin traducciones, porque en la traducción se pierde un gran porcentaje. Para poner el ejemplo más secular, las películas es un referente que yo siempre utilizo, en donde no tengo nada en contra de los mexicanos, sé que los audios, sé que los videos en ocasiones llegan a donde mis hermanos mexicanos, los amamos, amo a mis hermanos mexicanos, pero no soporto las películas con la traducción al español de el enfoque mexicano y la neta y la qué onda y todo está bien allí, ya empieza uno a decir no, y ver sobre todo esas películas que uno ve con estos personajes hablando así, empieza a sonar un poco chistoso. Y es un ejemplo muy secular, muy trivial, que pongo para darnos cuenta de cómo eso afecta, y de uno se acostumbra o no se acostumbra a eso, pero en el original se va a muchos otros más, digamos, los enfoques de las palabras que se dicen y demás que se pierden en las traducciones. Entonces eso es importante para contextualizarnos y demás. Hoy les decía entonces es 26 del mes de marzo del 2016, y en el calendario hebreo, en el calendario bíblico, que ha pasado por algunos procesos, porque no podemos decir que este es un calendario bíblico antiquísimo y puro y sin procesos de estudios y de, ¿cómo decirlo?, de hacerle ajustes y modificaciones, pero es lo más cercano que se tiene al contexto original. Dentro de este calendario hoy nos encontramos en el día 16 de Adar 2, del segundo mes de Adar. Este año tiene un mes adicional. Por eso es que estábamos hablando de la diferencia de que algunos están en Pesaj, otros no, porque si no estuviéramos en Adar 2, este sería el primer mes, porque ya se han completado los 12 meses habituales que tiene un calendario, y el descuadre se los resumo fácil. Es como si hubiese alguien que dijera, no, para mí no existe el 29 de febrero, perdón.
Para mí no existe y este año fue bisiesto. Entonces, que es como si una persona dijera, no, yo no comparto eso, a mí no me parece. Y esa persona, en vez de estar en 29 de febrero, estaba en 1 de marzo. Entonces está corrido. Hoy para esa persona no es 26 de marzo, hoy él está en 25. Entonces, si me entienden a lo que me refiero, lo mismo sucede dentro del contexto hebreo. Entonces es tener un poquito de humildad, de reconocer y de sí darnos cuenta que cuando son cambios establecidos de una manera abrupta que generan confusión y que están puestos es por cuestiones paganas o que están puestos por cuestiones que alejan del propósito de la Torá, pues uno no lo hace, uno no acepta eso. Pero si son cambios que no generan ninguna confusión ni conflicto, sino que lo que hacen es más bien que todos estemos en unidad, eso trae bendición. Entonces hoy en el calendario hebreo es 16 de Adar 2 del 5776, estamos estudiando la Torá, que son los 5 primeros libros, quedaron distribuidos de una manera específica para ser leídos a lo largo de todo un año, cada sábado, y lo dividieron entonces en porciones. Uno diría, bueno, eso era el cálculo matemático, entonces uno haría el ejercicio de mirar qué tanto cantidad de texto hay y dividen la cantidad de sábados que hay y pues va a dar unas porciones coherentes para cada uno. El problema es que así no se marcan las fronteras dentro del lenguaje bíblico, porque es como si así marcáramos las fronteras territoriales y dijéramos, no, su apartamento está muy grande y el mío muy chiquito. Dividamos todo por igual, repartamos también la tierra por países y distribuyamos de la manera adecuada, y ahí empieza a haber conflictos, que eso fue lo que pasó en el Medio Oriente, sobre todo después de las guerras. Las fronteras de todos los países de Oriente Medio, trazadas seguramente sobre una mesa llena de whisky y reglas para coger el mapa y repartirlo, se hicieron cuando se ganaron cada una de las guerras mundiales, y por eso es que uno va a ver que todas las fronteras de estas regiones son dramáticamente rectos, pedazos porcionados como quien reparte un pastel, y no se dieron cuenta que en un lado quedó Jordania y en el otro lado quedó Emiratos Árabes y en el otro lado quedó, y parte de mi familia quedó en el lado de allá de la frontera y parte de la otra familia quedó al otro lado, porque simplemente trazaron, ¿sí?, de una manera que no era en relación con el aspecto geográfico, que no era muy acorde de pronto un poco a nuestras fronteras. En algunas medidas son el río y por eso el mapita tiene su beriberi, no es una cosa, pero sí, hay zonas en donde, por ejemplo, en nuestro mapa vemos cómo están totalmente determinadas, que han sido parte de la charla que veía y daba el doctor Edwin el pasada festividad de Purim, de cómo se negocia la cosa y la tierra y acuerdos, y es un machetazo que se le pone al mapa. Y así no sucede con la Torá. La Torá tiene porciones muy largas, otras muy cortas. Hay aliyot que son dentro de las porciones establecidas, se dividió eso en 7. Y dentro de esas 7 hay unas que leen 8 versos nomás, otras que leen 35, y uno dice, pero ¿por qué? Porque hay un sentido en todo. Y ahí también hay una lección hermosa de humildad, y es, cada quien tiene lo que le corresponde, y con base en eso se da cuenta de que es lo justo, que es lo adecuado, o cuando no es justo, cuando no es adecuado, pues se puede orar, apelar y decir, Señor, mira, no es justo cómo se está distribuyendo esto. ¿Por qué hablo de todo este tema? Porque está muy acorde con la parashá de hoy. Dentro de las divisiones, entonces, hoy quedó la parashá número 25. Ya llevamos 25 porciones dentro de la Biblia, nos estamos acercando a la mitad de la Biblia. Levíticos tiene en sí el corazón, la mitad de toda la Torá, realmente los 5 primeros libros. Y en esta porción de hoy tenemos una continuación de un tema bastante particular, que es todo el tema sacrificial, todo el tema del sacerdocio. Son cosas que uno de pronto no entiende fácilmente, o no le gusta entender más bien, que es de pronto lo que nos ha sucedido, y de eso estaré hablando en un instante. Pero en una síntesis rápida, es la continuación de la porción anterior que se llama Vayikra, que es la que dio inicio al libro de Levítico, y básicamente trata del proceso de los korbanot. ¿Qué son korbanot? El plural de korban. ¿Qué es korban? Sacrificio u ofrenda, que se realizaba en el santuario.
Los primeros 2 capítulos tratan de determinado sacrificio que es llamado el holocausto en las traducciones. En el hebreo es olá, con acento en la A, olá. También sobre otra ofrenda que existe, que se llama minja, sobre otra ofrenda que se llama shelamim, es decir, vuelve a abordarlas todas, pero con un enfoque diferente. Se llama shelamim, la otra hatat y la otra asham. ¿Cómo quedaron traducidas cada una de ellas? Holocausto, ofrenda de cereales, ofrenda de comunión, ofrenda por el pecado y ofrenda por la culpa. Esas fueron las traducciones que nos quedaron de estas ofrendas que se daban en público en general, explicando la naturaleza de cada ofrenda. Pero aquí se dirige en particular a los sacerdotes. La parashá anterior no se dirigía a los sacerdotes, y esa es una reflexión muy bonita del libro de Levítico, por ejemplo, que ya lo hemos mencionado en varias ocasiones y vale la pena reiterarlo. ¿Quién debía hacer los sacrificios? Y normalmente la respuesta continua ha sido esa: los sacerdotes, los levitas. Y por eso constantemente reitero y digo, no, el oferente. Usted fue el que hizo, mate el animalito. ¿Yo por qué lo voy a matar? Mátelo usted, usted fue el que falló, usted es el que quiere hacer eso, es el que quiere. Entonces es muy diferente el contexto, porque eso se vuelve una cultura muy mafiosa, ¿sí? Que es, ¿cuánto vale eso? ¿Cuánto vale? Hágale, vaya, mate eso, póngame a cuentas allá, vaya, pague. Vaya, ¿cuánto es que debo? Vaya, vaya y pague, vaya, coja las vueltas. No. Tú tienes una responsabilidad, tú debes asumirla. Y esto es complejo. Ahora, dentro de ese contexto, en donde ya yo soy el que debo ir, ¿quién tenía que hacer el degüello del animal? ¿Quién tenía que estar pendiente de eso? El que llevaba la ofrenda. El que llevaba la ofrenda. De hecho, de ahí surgen muchas prácticas y costumbres bíblicas dentro del contexto, por ejemplo, del desarrollo de un servicio aquí comunitario y dentro del contexto sinagogal, que es en donde no sé cuántos estaban de pronto con el referente de la época cuando teníamos o se daba. Yo nunca, pues ya no nací dentro de un contexto cristiano, pero aún dentro del cristianismo tradicional y protestante esto sucede, y es el momento de la ofrenda, o dentro del contexto católico de la limosna, y es una bolsa y es una persona que va allá atrás tuyo y te está recogiendo, ¿no? Entonces tú no te mueves, tú estás en tu lugar. Yo me acuerdo que yo molestaba mucho con el tema cuando me tocaba hacer ujier en la iglesia. Y cuando me tocaba hacer ujier en la iglesia, uno molestaba al hermanito que uno sabía que no. Entonces uno estaba ahí con la bolsa y no nos seguía, ¿no? Ya digo, bueno, seguía y seguía, ¿no? Entonces uno molestaba cuántas veces, ¿no? Y delante de la gente y el otro aquí que no me quita la bolsita esa y era el ejercicio. Pero entonces la mentalidad es esa, la mentalidad es de que es un favor que estás haciendo, de que hay alguien castigado ahí con una bolsa como mendigando y pidiendo ayuda y demás. Dentro del contexto bíblico no, dentro del contexto bíblico es, tú vienes y te presentas acá, tienes el privilegio de acercarte al Señor y de entregarle algo, y por eso es que venimos y nos presentamos ante Él y damos nuestras ofrendas delante. El cofre no se mueve, el que se mueve, ¿quién es? Tú tienes que moverte, tú tienes que salir. Entonces tú dices, bueno, aquí ya me salgo porque no están ahí encima mío con el cofre y chuzando y a ver, ¿va a dar o no va a dar? Todo lo contrario, la responsabilidad es mucho mayor. Es decir, no es el asunto de que voy a dar o no voy a dar, o voy a hacer el favor o no lo voy a hacer, no. Tú eres quien te lo pierdes o quien tienes el privilegio de hacerlo. La mentalidad cambia dramáticamente. Entonces no es un asunto de vaya, ¿cuántos animales son? Vaya, lleve, mate allá, vaya, que eso... Yo fallé, entonces vaya y sacrifique. No, venga y hágalo. Tienes que hacerlo. Nos ha pasado y es bonito ver ese proceso, sobre todo, por ejemplo, con los bar mitzvah. Nosotros teníamos un enfoque social cuando estábamos en la anterior sede, recibíamos ofrendas y ayudas sociales dentro del enfoque social que tiene la fundación.
Y recibíamos mercados y tocaba ir por el mercado, y entonces a los chicos de Bar Mitzvah yo los ponía a organizar y a preparar los mercados y a limpiar y a ver cuál lechuga venía con babosas o no, o cuál. Y eso es complejo porque eso es rico de llegar cuando ya el mercado está eso como que listo para comérselo y empacado y ya no tiene que hacerle nada, no, pero cuando tienes que hacer ese proceso y demás, los chicos se confrontaban mucho, ¿no? Y de hecho, parte de eso es el tema de hoy y es el daño que nos ha hecho el concepto de ser tan citadinos, de estar tan involucrados en nuestro contexto de ciudad, en donde nuestros chicos creen que la leche viene de la nevera, no de la vaca. Entonces, usted tiene que ir por leche, ¿a dónde va? A la nevera y saca el Tetra Pak y sirve. Y a duras penas, de pronto en el loguito del Tetra Pak hay una vaca ahí como diciendo, oiga, esto viene de acá, sí, yo soy la que le está dando la leche. Pero no hay, es decir, uno lo hace como por una experiencia hasta exótica, de ir y ordeñar una vaca. ¿Quién ha ordeñado una vaca? ¿Sí? Entonces empieza uno a decir, si no, ¿cuánto sabemos ordeñar una vaca o no? Y uno empieza a decir, ay, no, que lo haga ahí él y yo, no, a mí sírvamela ya hervida, por favor, porque esa nata y todo eso que trae. Entonces empieza el tema a confrontarnos en cuanto a quién debía dar la ofrenda. Entonces, en cuanto a la síntesis de la parashá, entender que la parashá Vayikra nos habla a todos nosotros, como si fuésemos parte del pueblo de Israel que quisiéramos dar una ofrenda. Y por eso es donde vamos a entender los conceptos bíblicos en donde dice, no haré nada al Señor que no me cueste, no haré nada al Señor porque si usted, a ver, y es que eso hasta pasa, usted es el que tiene que entregar algo, usted mira que lo que está entregando esté bien. Si usted manda el regalo para si usted entrega sin saber ni siquiera a quién, que esto está dañado, que eso está roto, meta eso ahí, que eso ahí al fin y al cabo, eso allá llega, eso allá no. Sí, no hay un contacto directo en donde tú puedes mandar algo hasta que esté. Lo que hemos dicho cuando hay problemas, ¿no? Damnificados, terremotos, que la Cruz Roja pide, ese es el cabezazo para mandar allá el vestido de lentejuelas, los tacones, el abrigo de mink que ya está roto y la persona ya en una circunstancia de dificultad, de necesidad. Imagínense la viendo un vestido de lentejuelas cuando acaba de quedarse sin casa, es decir, ¿qué me va a poner eso? ¿Cómo hacen eso? Ahora, si usted fuera directamente a entregarlo, ¿lo haría? No. Eso es lo que cambia dramáticamente la cosa. Entonces, ahí es en donde vemos cómo actúa el Señor y qué tan importante es el tema de presentarse ante Él, y es el privilegio de, no es el favor que hago y era un honor. Entonces el animal, que salió el animal tuerto, échelo allá, échelo que se aproveche y igual lo van a matar. ¿Para qué lo mando bueno? Si lo primero que hará es sacrificarlo, ¿para qué le va a servir el ojo muerto? Y así pensamos. En cambio este que está buenecito, este es para mí. Que llegó tal cosa para la donación. Discúlpeme que estoy un poco disfónico, pero es que haberle ganado a Bolivia en La Paz fue interesante. No, Purín, de tanto gritar. Cuando tenemos que presentar ante el Eterno algo, nos fijamos de qué estamos dando, de cómo lo vamos a dar. Cuando tienes a alguien que te gusta, cuando quieres conquistar a alguien, es lo mejor, no solo el presente, sino uno mismo. Se arregla porque uno está ahí listo para entregarlo. No lo estás mandando por correspondencia, lo estás entregando. Cuando son estas invitaciones que está en su mano, o sea, eso es muy diferente. ¿Por qué? Porque están dando un trato cercano. No estoy cogiendo un asunto por mensajería y que a quien quiera le llegue, no. Dentro del contexto de las ofrendas y de lo que se entregaba al animal, así es. Yo les decía, cuando a uno le llega
Sobre todo lo digo por el contexto de fundación. Nosotros estamos legalmente constituidos como una fundación. Que llegó tal donación de la fundación para, qué sé yo, para los presos, para los de la calle, para las mujeres que están en el reclusorio, para... Y usted empieza a mirar, ay no, pues esto está como bueno. Venga, coja usted eso y empieza esa... Y no nos ha pasado. ¿Qué tal cosa es para regalar? Ay, ¿por qué? No, eso está bueno. ¿Por qué decimos eso? Pues claro que tiene que estar bueno. Debe ser así. Ojalá nuevo. Es un tema de mentalidad muy fuerte. Muy arraigado. Sobre todo porque es que venimos de procesos históricos, como lo veíamos en la charla de Purim, en donde nos han esquitado y nos sentimos ultrajados y nos sentimos que el ejemplo me lo van a entender si lo pongo así más fácil. Discúlpenme la expresión, pero sé que la van a entender. Si se lo marranearon, ¿sí? ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces le gustaba la pelada o le gustaba el pelado y venga para acá y lo invito para aquí, lo invito para allá, y lo invito a cenar, lo invito a esto, pero ni un piquito le daban. Entonces empieza el tema a generar una herida. Y esa herida, entonces, ¿saben cuál es el mayor problema de esa herida? Que el ideal y el lugar en donde uno se cae es donde debe levantarse. Pero uno quisiera levantarse una cuadra más adelante en donde nadie lo ha visto. Uno se cae y uno se para rapidito y así le esté doliendo. Uno se soba donde nadie lo ve. Porque es doloroso, es una herida. No hay nada más incómodo que delante de gente, y sobre todo en los sentimientos. Esto pasa mucho porque generalmente, y por eso somos una sociedad bastante compleja en donde están todos allí para señalar, para molestar, para meter el dedo en la herida, pero es molestando, sí, ja. Ese molestando ahí en la espalda suena así. No hay, como porque está siendo eso tratado de una manera inadecuada. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que seguramente, como ha pasado entonces, esa persona no es, te sentiste abusado en tu confianza, en tus finanzas, en todo. Y esto no solo es a nivel sentimental, a nivel laboral, ¿sí? A nivel familiar, en cualquier área, Y entonces, cuando llega la persona que es, cuando llega el momento que es, cuando llega el jefe que es, ya usted está con un corazón dañado. Y esa persona termina pagando los platos rotos de lo que le hizo la otra. Y a esa persona entonces usted ni esto, y a usted no, es que a mí como me pasó esto, entonces tome. Y se termina desquitando con quien no le ha hecho nada. Y nos pasa en todo sentido. Entonces con este jefe me pongo bravo. ¿Y qué le hizo ese jefe? No, es que todos son iguales. No, es que todos son terribles. No, es que... No. Ahí es en donde debemos ser sanos en el Señor. Hoy de hecho es una invitación a que el Eterno permita, continuemos en un proceso muy hermoso que el Señor nos lleva de sanidad plena en todo sentido, para poder estar tranquilos. Y es que dice el libro de Job, lo que temí, eso me sobrevino. El temor crea un lazo, le das un poder y una autoridad al maligno para que en ese temor se arraigue y te sucedan las cosas. ¿Qué pasó? No, es que estoy ahora en un trabajo, pero es que en ese trabajo en donde estoy, eso roban y esto y lo otro y aquello y esto y Siguiente encuentro, ¿qué le pasó? No, me robaron, me aquello. Como que nos predisponemos para. Y mucho de esto se da en consecuencia de procesos que nos han pasado. Básicamente la síntesis de la parashá termina acá y aquí empieza ya la reflexión como tal. Y para eso, antes de continuar, sí quisiera que oráramos. Ya la parashá pasada, digamos, hablaba al oferente y ahora habla al sacerdote. Pero es lo mismo, repite muchas cosas y habla de ya la consagración y de la sanidad que debía tener el sacerdote también. Muchas de las ofrendas que hoy leíamos era cuando al sacerdote le pasaba eso. Porque es que al sacerdote también le puede pasar eso. El sacerdote también tenía que ofrecer algo.
Y ahí nos está diciendo, cuando el sacerdote quiere y cuando dentro de ellos mismos también estaba el código de cómo hacerlo. Y es lo que el Señor desea hoy hacer con cada uno de nosotros, que podamos entender ese propósito, ver cuál es el eje fundamental de este momento en el que nos encontramos de lectura de la Biblia, y pueda el Señor bendecirnos. Amén. Padre, aquí estamos delante de ti dándote gracias, porque nos permite ser usados por ti, Señor, para entender tu palabra y para que podamos traer bendición a nuestras vidas. En esta hora, Abba, yo clamo porque tú, Ruach HaKodesh, tu Espíritu Santo, tome el control pleno de cada uno de nosotros, de cada una de nuestras vidas, de cada una de nuestras historias y circunstancias, y nos permitas ser sanados plenamente y permitas que nos podamos acercar confiadamente ante ti, en el poderoso nombre de tu Hijo Yeshua. Amén. Les decía en parte ya que en cuanto al concepto de la administración y del tema que en oración yo le pedí al Eterno, porque me puede pasar muy similar, y sobre todo la constante es cada vez que el Señor me permite compartir un tema en la pedagogía y dentro de el modo que Dios actúa. Y lo decía el doctor Edwin esta mañana al iniciar el servicio, nosotros somos los que nos complicamos. El Señor es lo más hermoso, simple, pedagógico, ilustrativo que existe, pero nosotros somos los que hacemos las cosas difíciles. Él las hace didácticas, prácticas, pero a veces son tan sencillas que a la vez eso tan sencillo es lo más difícil, que es lo que no queremos hacer. Y nos embolatamos haciendo lo más difícil para decir, no, estoy ocupadísimo haciendo todo lo que toca hacer. Pero lo realmente importante, que es lo más sencillo, pero a la vez lo más difícil, no hacemos. No sé si me entiende a esa idea, y creo que todos sabemos a qué se refiere. Nos desquitamos y proyectamos nuestra herida hacia todo lo demás. Entonces vivimos una vida prevenida. Y vivimos una vida con temores. Y sucede. Y a todos creo nos ha pasado, por lo menos a mí también. Y lo que temía y el mayor temor que tenía sobrevino. Tal cual. Baruch Hashem no fue como Job, pero me sentí en ocasiones casi igual. Y había momentos y hay momentos en la vida de cada uno en donde uno dice, ¿pero por qué? ¿Por qué a mí? ¿Qué hice yo? Dentro de la tradición judía, sobre todo dentro de una línea en particular de pensamiento del judaísmo, que es muy interesante porque tiene muchos matices de lo que tiene el Nuevo Testamento y de lo que tenía ese mensaje de los discípulos de Yeshua, era porque a los que amamos al Señor, dice Pablo, todas las cosas nos ayudan para bien. Eso está en nuestras Biblias, consignado aproximadamente a partir del primer siglo, y hubo rabinos posteriores en que dijeron lo mismo que dijo Pablo, y son líneas de judaísmo que existen en donde, de hecho, hubo un rabino que se llamó el rabino Nahum Ish Gamzu. Nahum era su nombre y Ish es varón, entonces decían el rabino Nahum, que era su nombre, varón de Gamzu. Gamzu en hebreo es también esto. Era el hombre también esto, Gamzu. Y en hebreo se dice Gamzu Letová. Gamzu Letová. Y lo he mencionado en diferentes ocasiones. Y que hay que hilar muy delgado, amados. Hay que hilar muy delgado. Porque si no nos convertimos en hippies espirituales. Y lo digo con todo el conocimiento de las líneas de pensamiento y de lo que les estoy diciendo. No, es que no me sale trabajo, entregué hojas, no, todo en el Señor nos ayuda para bien. Pero no, hermano, muevas, no, si es del Señor, aquí me van a llamar, y aquí me van a decir, y me van a buscar, y todas las cosas se van a dar, y el problema con mi familia, porque todas las cosas del Señor nos ayudan para bien. O pongámoslo más, Breslov, no, Gamzu Letová, tranquilo, todo es para bien, todo es para bien, que no le salió el puesto, todo es para bien, no hermano, pero busque otro, actúe. De hecho, en el hebreo acabamos de terminar una parashá hace 15 días atrás,
Cuando termina una parashá, el saludo tradicional o cotidiano, ¿cuál es? Hazak, Hazak, Benit Hasek. ¿Qué es eso? ¿Qué se traduce? Listo, esfuérzate, esfuérzate y sé fortalecido. Explíquenme eso. Esfuérzate, esfuérzate, listo, me esfuerzo. ¿Y qué sigue? Y sé fortalecido. ¿Qué es ser fortalecido? O sea, que siga yo esforzándome. Por causa del esfuerzo. Entonces, en el hebreo, esto, mejor dicho, discúlpenme, no está en la Biblia, pero todos creíamos que estaba. Algunos creían que eso no era bíblico, y yo les digo, sí es bíblico, y es ayúdate, que yo te ayudaré. ¿Cómo así? No, en la Biblia no está. Pero el concepto, cuando hablamos dentro del contexto bíblico, el Señor sí dice, y primero es que tú actúes. O sea, lánzate. ¿Sí? Y después de que te lances, yo respaldo, yo contesto. En cualquier... Shubu elai, vuélvanse a mí. Y ya no queda ahí el texto. ¿Qué dice él? Ay, yo me volveré a ustedes. Pero para que yo me vuelva a ustedes... No, primero tiene, eso es como una pelea de pareja. A ver, alguien tiene que ceder. ¿Quién va a ser el primero que va a decir, mira, sí, mi amor, ya, discúlpame? ¿Quién? Eso es un conflicto entre, no, yo no, que venga él. Yo no le voy a hablar hasta que él no diga, yo no voy a... Y empieza ese tema, ¿quién? ¿Cómo? ¿Qué se hace? Mire, sea amante de la paz, como lo fue a Aarón. A Aarón, según la tradición, dice que si él veía a fulano y a mengano peleando, entonces iba donde mengano y le decía, fulano quiere hablar contigo y quiere ponerse a cuentas. Ah, sí. Iba donde el otro y le decía, fulano quiere hablar contigo y quiere ponerse a cuentas. Ah, bueno, ahora sí. Iban y se arreglaban. Y uno dice, no, pero eso es mentira, eso no está bien. Mira, con tal de que haya shalom bait, con tal de que haya paz, con tal de que haya unidad entre los hermanos, vale, funciona. Y hay cuestiones en donde en el hogar se debe hacer eso. Hay testimonios increíbles de personas, de familias que fueron restauradas por eso. Usted debe ser un agente para ello. La mamá se daba cuenta que papá e hijo se llevaban muy mal. De hecho, ya grandes y demás, separados, ya el hijo tenía su vida en Europa, el papá vivía ahí con ella, en donde estaban, y le dice, tu papá quiere verte. Y él dijo, ay, no, pero tú sabes que yo no me entiendo muy bien con él, tú sabes que no, no, quiere verte. Y al hijo, al papá, oye, te llamó tu hijo, quiere verte. Ay, pero tú sabes que con él, ay, dale, hazle, haz el intento. Y sí, que no, que sí. Y eso fue un conflicto, porque cada uno pues fue así, a la ciega, ¿no? De ver, tocó, y el otro lo mismo, ay, tocó para... Se restauró un hogar, una familia, llegaron y no te imaginas el tiempo que pasamos, lo que se pudo sanear, lo que se pudo hablar, fue increíble. Si mamá no hubiera hecho eso, pierde la oportunidad de que eso se hubiera restaurado. ¿Qué hace el Señor? El Señor hace lo mismo, Hashem hace lo mismo. De hecho hay un texto que es el referente máximo en la Torá. Dentro de la tradición judía está prohibido borrar el nombre sagrado. Está prohibido utilizarlo de una manera inadecuada. De hecho, se ha hecho ya un hiperculto al tema del nombre, en donde es muy, muy sagrado, es algo muy macro, muy cuidado. Y Dios nos da una gran lección. Había un tema que es la sospecha de adulterio. Dentro del caso de las leyes de la sotá, que es la sospechosa de adulterio, ¿qué tenía que hacerse? Se tenía que escribir en un pergamino un texto que está ahí en unas parashot, más adelante la vamos a ver, y se escribía, y en ese texto está 2 veces el nombre sagrado, 2 veces está el nombre sagrado. ¿Y saben qué tenía que hacer el sacerdote con ese texto? Meterlo en el agua antes de que se secara la tinta, revolver el agua, y entonces esa tinta se diluía en el agua, y esa agua se la tenían que dar a la mujer sospechosa y se la tenía que tomar. Sí, eso empezaba ahí, que se le caía acá, que se le hinchaba acá, que si no, pues se salvaba ahí en un hogar. Ahora, de hecho, el solo momento de llegar a ese nivel es un momento difícil, porque ya el solo momento de hacer un acto público del tema es porque ya hay
y hay un conflicto en el hogar. Pero aún así el Señor se la juega hasta ese momento y dice, yo prefiero que mi nombre sea borrado, con tal de que entre ustedes haya paz. Y Él cede el aspecto hasta del mandamiento que dice que no puede profanarse el nombre sagrado, ni ser borrado, ni nada. Él prefiere que ese mandamiento esté aún por debajo de que haya paz en el hogar, de que no haya sospechas, de que haya bendición. Y esto nos pasa en la fe un montón, y yo lo he dicho varias veces aquí en la comunidad, sobre todo cuando hay los conflictos, y tienen toda la razón, es que no hay asomo de duda, no, tienen toda la razón, que ahora van allá que le roben la plata, y ahora ya en esas iglesias ahora le van a sacar la poquita plata que tiene, y todo el tema que eso es un negocio, y vaya y esto, llenen los bolsillos allá esos, bueno, todas las que usted se sepa, todas. Sí, es verdad, hay muchas cosas que están mal, y hay que reconocerlo, claro que sí, tienen toda la razón. Ese es otro cuento bonito, ¿saben? Llega a donde el rabino, fulano, rabino, mire que me pasó esto con fulano de tal, en hebreo se dice ploni ve almoni, ploni, tengo tal conflicto con ploni, ¿quién tiene la razón? Le dice el rabino, usted tiene la razón. Ay, gracias rabino, y se va tranquilo. Llega el momento ploni, rabino, almoni, ¿quién tiene la razón? Usted tiene la razón. Ay, gracias rabino. Sale la esposa del rabino, oye, ¿tú qué estás diciendo? ¿Vino fulano? Que tiene la razón. Vino el otro que tiene la razón. No puede ser. Mi amor, tienes toda la razón. No hay que pelear con nadie. ¿Por qué? La mezuzá. ¿Saben por qué la mezuzá está inclinada? La mezuzá está inclinada. Y uno diría, asunto místico de la mezuzá inclinada. Miren, porque un rabino decía que era vertical y el otro decía que era horizontal, cuando definieron que tocaba poner una mezuzá porque antes se escribía, era sobre el marco. Cuando ya tuvieron que cambiar eso para ponerlo en algún objeto que pudieran llevar para que el nombre sagrado no fuera borrado, porque como ahí está el nombre sagrado, y si los expulsaban de esa casa y la incendiaban, ahí estaba el nombre en ese marco tallado, decían, no se puede, se inventaron la mezuzá, el estuchito. ¿Qué dijeron los rabinos? Miren, no se pusieron a pelear. No hay corrientes de la mezuzá vertical ni de la mezuzá horizontal. ¿Usted es de los que la pone vertical o horizontal? No. Inclinada. No peleemos. Listo. Y así se pone hasta el día de hoy. Ese es el motivo por que la mezuzá se pone así. Volviendo al tema entonces de la congregación. Ha pasado y pasa y tienen toda la razón. No peleen. ¿Queda el horror? Sí, mire, tiene toda la razón. Ahora, no nos desquitemos con quien no tiene la culpa. Y por eso el pastor y por eso el contexto comunitario, por ejemplo a nivel de las finanzas de esta congregación, es muy a lo Samuel, muy a lo Moshe, muy a los personajes bíblicos cuando dicen, a ver, ¿a quién le he robado? ¿A quién le he quitado un burro? Levante la mano a ver, ¿a quién le debo? Dígame, ¿debo algo contra alguno? Díganme. ¿Qué hacía el pueblo? Moshe fue llamado por el Señor. Ve y libera a mi pueblo. Ya después de 40, Moshe, no, Señor, yo ya la vez que fui, no me creyeron, no me hicieron caso, terminé matando a un egipcio. Este es el momento, ve. Bueno, listo, Señor. Y Moshe no dice, ¿y a dónde paso por la oficina de los viáticos? Pues si me estás mandando a esto. Moshe tenía derecho a un burro, según la tradición judía. Moshe tenía derecho a sus viáticos, un burro, para desplazarse. ¿Pero el burro de quién era? De él. Y él no se lo pidió al Señor, dijo, voy a hacerlo, para que ni siquiera un burro demanden de mí. Y por eso hay un lugar en la paracha cuando le sacan la piedra a Moshe, Moshe dice, ¿a quién le he robado un burro? ¿A quién le he pedido algo? Es decir, díganme, ¿cuál es el argumento que tienes para
impecables, intachables. Samuel va a decir lo mismo. Samuel también tenía el mismo derecho, no lo quiso hacer. O sea, dentro del pueblo judío ya saben y ellos dicen, no, el Señor mandó tal cosa, mejor me voy en mi carro. Mejor lo hago por mí, para no andar después, pero usted es el que tiene, usted fue el que le dieron, usted por qué no lo ha... No, estamos en igualdad, vamos a hacerlo, construyámoslo, creemos esto juntos y eso trajo sanidad dentro del pueblo de Israel para darse cuenta cómo elaboraban, cómo proyectaban, cómo tenían un lugar para hablar de los sacrificios. Parashá de hoy es el resultado de un proceso comunitario hermoso. Parashá de hoy es resultado de que en el libro anterior dicen, vamos a hacer un santuario. Y eso no se queda en proyectos, eso no se queda en maquetas, eso no se queda en visiones a largo plazo. Lo ejecutan para disfrutarlo, y ese es el pensamiento judío. Dicen, no, vamos a hacerlo, hagámoslo ya, y disfrutamos de eso. Tomamos de allí lo que el Señor quiere darnos, porque Él quiere es bendecirnos. Y ahí es en donde va el punto fundamental. La lógica es sencilla. Si Dios me está pidiendo que construyamos un santuario porque Él va a estar ahí en medio nuestro, ¿cuánto hay que dar? No me quiero quedar por fuera. Lo hace uno en otros contextos, en otros espacios, con pasiones banales, como el fútbol, por ejemplo. No, vaya a ver la junta de cada club, vaya a ver lo que tienen que aportar para mantener el Bernabéu, vaya a ver cuánto vale la membresía, cuánto vale la silla en la que se sientan, y va a ver cómo no la cuidan, y cómo no exigen, porque lo están pagando, y se sienten partes de y dueños de. Ahora, ¿por qué no hacemos o no entendemos eso a nivel de lo que el Señor quiere para la vida de uno? El pueblo de Israel dice, vamos a tener un lugar porque el Señor quiere estar con nosotros. ¿Cuánto hay que dar? ¿Cómo? ¿A dónde me inscribo? Lo hacen, lo consiguen, y ahora es cómo nos comportamos ahí dentro. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Para qué fue eso? No, para acercarnos al Señor. Y ahí es en donde entonces viene la problemática. ¿Por qué nos cuesta? Porque hay muchas taras, hay muchos conflictos. Hace tal vez que una semana atrás fue, cuando tuvimos la oportunidad de estar en la cárcel con el ministerio carcelario. Estuvimos allí un lunes, 14 de marzo, sí, una semana atrás. Cuando llegamos, por primera vez nos dan acceso, porque normalmente íbamos al patio que teníamos acceso, pero esta vez nos dieron un permiso especial. ¿Y saben por qué no lo dan? Porque está cerca a Semana Santa. Entonces, como está cerca de Semana Santa, y entonces está ya el decreto por constitución de libertad de cultos, no pueden obligar a los presos a que celebren Semana Santa con el cura y hagan porque ellos dicen, no comparto, no comulgo con esto, permítanme otra cosa. Entonces dicen, ok, lo puede hacer, pero como no comulga con esto, pues entonces no lo hagan Semana Santa, pero lo hacen una semana antes. Y lo mismo va a pasar a mediados de septiembre, si no me equivoco, que es cuando está la fiesta de la Señora de las Mercedes. Entonces, antes de que venga la Señora de las Mercedes, pues vamos otra vez dentro del contexto de libertad de culto religioso, y entonces de todos los patios pueden acudir, a diferencia del solo patio a donde íbamos. Y la experiencia fue muy especial, y creo que a todos nos marcó de una manera muy positiva, porque estamos cerca, digámoslo, dentro del contexto que ellos le daban el permiso, era porque era cerca de la Pascua, pero pues no era la Pascua, para nosotros era cerca de Purim, pero yo decía, Purim y Pesach son casi que lo mismo, son decretos de muerte, de yugos de esclavitud, hasta que hay una redención en donde le trae salvación al pueblo. Es lo mismo, cada uno en un momento particular, y eso quedó sellado todo el año hebreo con una redención en el primer mes y una redención en el último mes, con elementos muy similares, a diferencia de que en Pesach hay un sacrificio, que es fundamental. Y entonces el Señor nos había dado una palabra de Pablo en el libro de Hechos, en donde está cerca a Pesaj, y que pudiera haber libertad, y oramos con base en eso, y entonces empezaron a acudir allí todos estos hombres privados de su libertad, algunos en unas condiciones bastante deplorables, bastante difíciles, probablemente muy olvidados, otros mucho más visitados, de diferentes circunstancias, contextos. Es decir, ahí no vale nada. Todos están bajo un mismo techo y unas mismas rejas. Tanto el que tiene todo el dinero
como el que no tiene nada. Y ahí solo los une la fe, el amor al Señor, el querer salir de eso. Y entonces cuando empiezan a acudir, primero orando, lo que compartía Sergio la semana pasada, cuando se hizo la indicación de la invitación al apoyo de Sedacá, de los kits de aseo y demás, en donde orando para que los dejen salir, porque no los dejaban salir de sus patios. Y mientras estábamos orando, empezaron a llegar, y llegó una cantidad de hombres en un momentito que tal vez, qué sé yo, más de 70 en un instante. Y entonces viene el tema con Sergio. Sergio me mira y dice, ¿qué hacemos? Para empezar, pues ¿cómo iniciamos este culto, hermano? Porque acá en la congregación uno dice, bueno, vamos a iniciar, y uno viene y ora y arranca. ¿Saben? Es más difícil iniciar el servicio acá que allá. Y vamos a ver cómo hacíamos para que danzaran. Porque la mayoría de ellos vienen de contextos cristianos o están acercándose, buscando, pero no tienen ni idea de la danza. Lo mismo, para alabar, pues nosotros las canciones que cantamos no son las habituales que ellos se saben dentro del contexto cristiano, pero entonces, ¿cómo hacemos? Era ¿cuál cantamos? Y estábamos en esto cuando Sergio simplemente dice, ¿quieren alabar al Señor? A mí el corazón se me hizo chiquito de ver a todos estos hombres, amén, sí, y vamos a danzar, dancemos, y empezaron no sabían ni cómo, pero danzaban, y ahí guiando, y entonces guiaba yo para un lado y si venga para acá, cójame acá el hombro, hágale para aquí, hágale para allá, y hubo una libertad espiritual en la cárcel, un contacto directo, digámoslo, con el cielo en ese momento, porque llega el momento entonces de la danza, todos dan, ninguno, había hasta un cieguito, ahí a un lado el hombre ahí solito saltando. Empieza entonces uno a verse confrontado, miro yo a Sergio y le digo, wow, que el Señor nos guarde de tener que caer, de tener que pasar por circunstancias que generen que se active en nosotros la alabanza, la danza, la oración, porque cuando ya es lo que nada nos cuesta, es el dicho, volvámoslo fiesta, ¿sí? Es decir, no nos costó. Cuando cuesta orar, cuando cuesta alabar, cuando esto se vive con la bendición que ahora veo a mis hermanos cubanos, como lo mismo hace el pastor, el respeto que se merecen, qué testimonio nos dan. Cuando tienen que llevar ropita de cambio en sus maletas porque la guagua en la que se montan para poder llegar al lugar del culto es una tragedia y la ropa llega vuelta a nada, pero como me voy a presentar ante el Señor, ya antes de llegar al lugar y la iglesia sacan la ropita que tenía, porque la guagua es el camión en donde eso es tremendo, poder movilizarse, trasladarse, llegar. ¿Y qué creyentes hay? ¿Qué cultos hay? ¿Qué tiempos de oración, de alabanza? Es decir, una cuestión increíble. Entonces, créanme, vamos a orar. Empezó el tiempo de la adoración. El que quiso se tiró de rodillas, se tiró al piso. El que no quiso no, pero no había el tema de que, ay, si fulano está de rodillas, quién sabe, debe estar en un problema, debe estar, toca orar por él, debe estar en pecado. Sí, es un tema difícil a veces cuando nos corresponde, pero el eje del tema es cuando el pastor en el Señor, una unción increíble, empieza a ministrar sanidad interior. Yo creo que tal vez el 90% de la responsabilidad de lo que ellos están pagando allí fue por circunstancias de su hogar, de abandonos, de circunstancias y de conflictos con sus papás, en donde generaron grandes heridas que terminaron haciendo que cada uno de ellos hiciera lo que hizo y por lo cual estaba allí. Entonces, ahí empezó el Señor a hacer un proceso de sanidad interior, no solo en los presos, no solo en los que estaban, en todos los que fuimos y en todos los que estábamos allí. También, imagínense uno allá orando por el otro, pero yo también, Señor, sáname. Y empieza uno también a recibir ministración del Señor, porque el Señor lo da parejo para quien está allí dispuesto.
Y fue la constante, y es la constante, y es la constante, y entonces termina esto, y viene Purim, y en Purim tenemos un caso particular, un gran amigo, un chico que viene de Israel, y empezamos con el pastor a hablar, hace 4 años no lo veíamos, procesos y circunstancias particulares, diferentes, pero la temática, lo mismo, un tema de sanidad, un tema de conflictos con sus padres, un tema de, y ministrar sanidad, y viene la fiesta de Purim, y dentro de la fiesta de Purim, el Señor me inquieta y me lleva a que hay decretos sobre nuestras vidas, hay yugos sobre nuestras vidas que están generando esas dificultades, esas problemáticas, y muchos de esos yugos espirituales que hay sobre nuestras vidas que deben ser cambiados en medio del espíritu de la festividad de Purim, estaban ligados con el tema de la sanidad y de la relación con nuestros padres, con nuestros papás. Y entonces en esta parashá yo digo, Señor, ¿cuál es el propósito? ¿A dónde nos quieres llevar? Y ayer yo compartía con un familiar, a quien estimo y quiero mucho, un Shabbat muy bonito. Y dentro de este Shabbat, el menú que se decidió era en fogata hacer una comida. Hacía años no comía el famoso lomo al trapo, que eso es envolver esa carne en sal y un trapo y métala al fuego. Y dentro de ese proceso empecé a hablar con él del fuego. Y me di cuenta que dentro del proceso formativo me acordé de un profesor, de mi profesor, por quien también hoy elevo esta reflexión para que el Señor tenga misericordia de su vida y le bendiga y no se aleje del fuego de Yeshua, quien fuera Stefan Blatt, en donde en alguna charla con él, con Stefan Blatt, cuando yo estuve estudiando en Centroamérica, él nos hablaba del poder del fuego y de lo que hacía el fuego en la comida. La Torá es el alimento, es el equivalente de lo que nosotros nos nutrimos, comemos. Este es el alimento. Ahora, esto que tú tienes, que trajiste, que tienes en tu casa, que de vez en cuando leemos, es el equivalente como a como lo compras en el supermercado. Es decir, ahí está el alimento, tal cual, ahí está la carne, o ahí está la verdura, o ahí está lo que sea que comas, ahí está. Pero ¿cómo está? Crudo. Está sin procesar, porque si se procesa y no se come, es decir, esto tiene que estar de una manera como una fuente inagotable, y de ahí el contexto de la sal. Me impactaba el tema porque eso hay que meterle mucha sal a la cosa para que preserve el alimento, y esa era la nevera de la antigüedad. Entonces la sal es un factor fundamental para que permanezca sin dañarse el alimento. Por eso es un pacto preservado en sal. Pero que cuando tú lo vas a comer, ¿qué tiene que hacer? Pasarlo por el fuego. Y me gustaría ahondar esta charla, y sobre todo, ojalá con personas idóneas en el tema de los aspectos nutricionales y de los aspectos, digámoslo, de qué genera los factores para la alimentación, en donde, ¿qué pasa si yo me como la carne cruda? ¿O por qué me la debo comer procesada, pasada por fuego? ¿Sí? Entonces el tema está ligado a la digestión. El tema está ligado a que la riqueza proteínica, es decir, el alimento como tal, está en un estado como de quietud. Pero cuando es puesto en el fuego, todos esos elementos o minerales o cualquiera sea, digamos, el elemento que traiga este alimento que vamos a comer, se activa. Entra en acción, hace el alimento que realmente se requiere, o no lo hace. Si me como un pedazo de carne crudo, pues voy a pasarla mal, pero estoy comiendo. Pero si me la como bien asadita, no solo sabe rico, sino me alimenta. Y la reflexión se basaba en eso. Y de hecho era curioso, yo pensaba en muchas cosas, y decía, es curioso, en Shabbat, con plena fogata ahí haciendo la comida. Y entonces
yo pensaba dentro del contexto legalista, dentro del contexto halágico y dentro del contexto del propósito, por ejemplo, del templo. Porque todo lo que estamos leyendo, ¿en dónde se hacía? En el templo, ¿cierto? Y cuándo era el día y que se llevaban ofrendas y que se había de dar y demás, en donde acudía en Shabbat. Entonces, por eso el Mashiach va a decir, mira, en el templo se enciende fuego, en el templo hay una cantidad de cosas, dice, y son sin culpa. ¿Por qué? Porque ese es el propósito para lo que el fuego está creado. Es decir, no está mal encender fuego en Shabbat, si el propósito de ese fuego es cumplir el propósito adecuado para lo que el Señor quiere que yo encienda el fuego, que es procesar ese alimento. Y ahí es en donde podemos caer en el espíritu legalista de la cosa o en el espíritu adecuado del Señor y pasar leyendo esto como quien lee un comentario, un libro ahí de venga a ver qué idea sacamos, o ver qué realidad hay aquí que pueda alimentar mi alma. Y en ese proceso entonces me di cuenta de algo fundamental. Si la Torá, si lo que leemos de Levítico, si lo que leemos de cualquier parte de la Biblia, no lo pasamos por fuego, estamos comiendo crudo. Y por eso hay mucho indigestado. Por eso hay mucho confundido. Y uno de los mandamientos principales de esta parashá, y el único que quería yo traer hoy a colación, es ese. El fuego se mantendrá encendido sobre el altar. Capítulo 6, versos 12 y 13. El fuego se mantendrá encendido sobre el altar, no se apagará, sino que el sacerdote quemará la leña en él todas las mañanas y pondrá sobre él la ofrenda de ascensión. Y quemará sobre él la grasa de las ofrendas de paz. El fuego se mantendrá encendido continuamente en el altar, no se apagará. ¿Cuál es la indicación que nos da el Señor sobre este tema entonces, a veces complejo, sacrificial? Que debe haber fuego, que si eso no es mediado por fuego no es nada, estás perdiendo el tiempo. Que si las ofrendas que damos, que si lo que hacemos, que no hay fuego en él, no sirve, no funciona. Es lo que damos de lo que yo les digo. Es decir, cuando es para uno, es lo mejor, no, cuando es para fulano, no, lo mismo deben sentirse y pensarse en el Señor. No, es para ti, Señor, pero voy a hacerlo de la mejor manera. ¿Cómo debo hacerlo? ¿Cómo debo prepararlo? ¿Cómo debo preparar mi vida? Y acá este es un ejercicio, no en donde venimos aquí a hacer, a ver, y a mantener el fuego. No le tocó, a mí yo era el de la tapa, dele y hágale, que se va a apagar, que no, ¿sí? ¿Cuánto no nos ha tocado el tema de tratar de, es complejo, es un tema, y a veces a lo que venimos es como a eso, y no, en realidad acá el ideal es cuando ya estando nosotros calienticos, es decir, habiendo mantenido ese fuego en el transcurso de la semana, aquí nos alimentamos. No, pero ¿qué nos ha tocado para vivir o mantener? Venga, aprendas, hermanito, hágale, venga, hágale, que usted puede, hágale. Y ya cuando usted está encendido, no, ya nos toca irnos, pero ahora ¿qué comemos? Y es eso nuestra cotidianidad. Y el ideal es entonces vivir una vida en donde vivamos encendidos. Y a mí me ha pasado, y hay un término que me apasiona, y de hecho hay un grupo musical que me gusta mucho porque se llama así, es Shalhevet, y Shalhevet en hebreo es antorcha, y es algo que mantiene encendido el fuego para tener allí siempre la capacidad de dar luz, de estar encendido. Y me pasa en ocasiones en donde estamos orando, el Señor bendice con un excelente tiempo de alabanza, de adoración, y termino yo encendido, y eso es aterrador y eso es curioso, porque a medida, ¿qué pasa si tú con el fuego vas pasando por cualquier lado? ¿Qué pasa con lo que está alrededor? Se va prendiendo, se calienta, eso impacta, eso tiene que afectar. Y me ha pasado, amados, aquí saliendo, termino de ministrar en la danza y voy subiendo, y eso de aquí hasta que llego allá al salón de audiovisuales han sido momentos de oración, de palabra, de ciencia, de intercesión por determinadas personas en donde el Señor está actuando, y eso es hermoso sentir, ver cómo ese fuego se multiplica, se transforma, bendice. Y no sé si lo ha sentido usted alguna vez en su vida, cuando está orando y empieza a orar y ora por fulano y el Señor le da palabra y habla con mengano y es el consejo adecuado, y no dice, no hay cómo vivir así, es el ideal. Pero ¿saben en dónde radica la problemática de mantener ese fuego? El ejercicio por el cual quería yo que oráramos en esta mañana y finalizáramos de esta manera.
Y si la alabanza me puede acompañar, sería muy especial, porque esta mañana cuando el doctor Edwin iba a iniciar, yo venía meditando en el tema de hoy, y la introducción que hizo el doctor fue básicamente el resumen de la charla de hoy. Ahora, lo difícil es que de pronto no todos llegamos a la hora que se hace la introducción y se dice lo que se dice, pero se los replico otra vez a todos los que estamos, y es: el Señor no quiere sacrificios de simplemente venir y presentarnos como quien manda el vestido a la Cruz Roja, como quien dice, aquí estoy. Ayer yo veía un poco de gente allá en la misa, sentado en el andén a 3 cuadras de la misa, porque ya no había ni espacio, y yo los veía ahí sentados, tienen que sacar bafles y todo en las misas, en las iglesias, y yo veía a alguien ahí como mirando el celular, cualquier cosa, y yo decía, él vino a la cita del Señor, pero vino como quien viene a cumplirle, a decir, yo ya fui allá al sermón, qué sé yo, el de las 7 palabras, el que den, y es como quien pasa la tarjeta y dice, aquí estuve, ya cumplí. Pero ¿en dónde está el fuego? ¿En dónde está el experimentar, el vivir eso? Podemos hablar de los demás y eso nos encanta. ¿Por qué no hablamos de nosotros? ¿Cuántas veces somos nosotros los que venimos y no hay fuego en lo que hacemos? Y a veces es una jaladera acá, ¿sí o no, mi doc? Venga, hermanito, venga, dance, venga, alabe, venga. Y es que justamente el chaval anterior, yo había estado hablando del tema de la danza, porque estábamos con el conflicto, que hay mucho calor, pues Baruch Hashem por el calor. Baruch Hashem, Señor, gracias. Porque si metemos frío, empieza el tema, no, es que yo sufro de rinitis, entonces me tengo que salirme. No, es que a mí el aire acondicionado me hace daño. No, a mí, siempre va a haber un pero. ¿Saben cuál es la clave? Si estamos encendidos, nada de eso afecta, nada de eso va a importar. Pero ¿cuál es la problemática para que eso esté encendido o no? Que no tenemos confianza para acercarnos al Padre. Y Él estableció estos medios sacrificiales, fue para eso. Pero no los conocemos. De hecho, hasta pensé de pronto en una próxima oportunidad, les quedo debiendo las fotos, porque la charla enfocaba el tema en cuanto a que en alguna ocasión yo tuve que sacrificar unos pollos, yo tuve que sacrificar una cabra, y era dentro de un ejercicio para tener esa experiencia de cómo es eso, de dónde viene ordeñar una cabra. Yo tenía que cuidar las cabras. Usted sabe la dificultad que es ese animal, es terrible, es terco, jala, toca darle duro y acomodarla, y se vuela de donde uno la deja. Entonces empieza uno a entender el contexto bíblico y a decir, Señor, wow, ¿soy una oveja o soy una cabra? ¿Cómo me comporto ante ti? ¿Cómo hago un proceso de que vemos eso como que tan feo, y sacrificar y ordeñar? Y ayer lo hablábamos y decimos, pero es el alimento, pero a uno le gusta es que todo sea servido a la mesa ya. Oiga, ¿qué pasa que está demorado? No, constrúyelo, hazlo, vívelo, que el Señor nos permita eso. Pero la mayor problemática para que eso se dé es que no hay confianza con papá. No hay confianza con el papá que nos quiere sentar a la mesa. El Señor quiere sentarse a la mesa con nosotros en este tiempo, y que podamos vivir un tiempo adecuado. Padre, te damos gracias, Señor, y te pedimos que sanes toda herida. Señor, hablan de sacrificios, de ofrendas, y automáticamente pensamos en dinero, pensamos en compromisos, en cosas que no son, Señor. Lo que tú realmente querías a través de estos elementos, querías era estar con nosotros, compartir con nosotros, que nuestro fuego siempre se mantuviera encendido, Señor. Y nosotros hicimos de esto, fue un acto ritual, religioso, legalista, y olvidamos el fuego que debe haber en nuestras vidas, Señor. Hemos consumido tu palabra sin procesarla, nos hemos hecho daño a nosotros mismos. Perdónanos, ayúdanos, Señor, a que este fuego se mantenga encendido, que nos podamos acercar confiadamente al trono de tu gracia, Señor, que podamos cenar contigo, Señor, que podamos estar siempre de la mejor manera para participar de estas ofrendas, Señor. Que no tenga que venir sobre nosotros la calamidad, que no tenga que venir sobre nosotros
la opresión o la dificultad para alabarte, para adorarte, para exaltarte, Señor, que pueda ser genuino en nosotros, que sea algo natural en nosotros, que cada vez que alabemos, que cada vez que cantemos, que cada vez que dancemos, Señor, sea con fuego en nuestro interior, para que podamos procesar adecuadamente ese alimento que nos das, para que podamos estar contigo, Señor. No queremos tener miedo de acercarnos a ti. Quita todo temor, Señor, quita todo miedo, todo lazo que se haya creado en nuestras vidas en cualquier sentido, para que podamos ser una ofrenda agradable ante ti, en el poderoso nombre de tu Hijo, Yeshua, el Mesías de Israel. Creo